Muy buenas, llegamos al triplete final de la Fórmula 1. Llegamos al circuito de Las Vegas, así que ya sabéis lo que toca hacer aquí un buen análisis, que vamos a empezar por los datos. Luego ya pasaremos pues, a analizar cómo está cada curva, la zona de CRS, los sectores, la telemetría, los setups, todas esas cosas que miramos siempre. Así que, lo dicho, empezando por los datos. Tenemos un circuito que es muy largo, solo hay un circuito más largo que este, que es uno que amamos todos. Yo creo que es Spa-Francorchamps, que supera ligeramente los 7 kilómetros, pero que llega a esa cifra. Este circuito de Las Vegas se queda en 6,2 kilómetros, así que ya veis es casi un kilómetro de diferencia, 800 metros, pero sí, es el segundo circuito más largo que tenemos en esta temporada. En cuanto al número de vueltas son 50, tiene sentido, lógicamente, cuando es un circuito muy largo, normalmente tenemos poquitas vueltas, a no ser que pase algo muy raro con la velocidad media y demás, pero no es el caso. Aunque sea un circuito rápido, son 50 vueltas, que son poquitas, y sí que es cierto que la degradación depende mucho de los factores que nos encontremos en la pista, de cómo traten los neumáticos los diferentes equipos, pero no es un circuito de degradación altísima, aún así, como son solo 50 vueltas, porque es un circuito muy largo, ir una o dos vueltas de más o de menos con la estrategia porque te enfrentes a un neumático, por ejemplo, demasiado desgastado, que entre en el cliff, esa vuelta se te puede hacer muy larga, así que el tema estratégico, que a priori no debería ser muy importante por esto que mencionaba de la degradación y porque se puede adelantar en pista, sí que es cierto que puede moverse si alguno llega a un límite demasiado extremo con sus neumáticos. Y luego, algo muy curioso, y es que aunque tenemos un circuito, como veíamos, larguísimo, lleno de rectas, la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada son muy poquitos metros. Eso hace que lo que es la salida, esa arrancada pura, no sea demasiado caótica porque es muy complicado ganar alguna posición ahí. El problema está en cómo se traza la primera curva, que enlaza con la segunda, con la tercera, y ahí se forma el típico efecto embudo, que bueno, por lo menos no hay muchos metros para que los coches se pongan en paralelo, pero si alguien se pasa de optimista, busca un hueco por el exterior, ahí sí que puede empezar el caos. Y luego justo después hay una recta, después de estas enlazadas 1, 2, 3 y 4, aunque la curva 4 es como si no existiese porque no se sabe muy bien ni lo que es. Ahí, como digo, hay una recta muy larga, algo estilo al circuito de Interlagos, que tenemos curvas 1, 2 y 3 y luego recta, pues algo así tenemos aquí. Así que sobre todo las primeras curvas enlazadas y la siguiente recta es donde se debería mover toda la acción y cambiar la mayoría de posiciones. En cuanto al número de curvas totales, son 17, no está nada mal, pero sí que es cierto que era un circuito muy largo, como hemos visto, el segundo más largo de toda la temporada. Por tanto, este ratio de curvas por kilómetro que hacemos siempre se nos queda bastante bajo y bueno, no creo que sea sorpresa para nadie, porque no creo que nadie pensase que iba a ser un circuito de mucha curva. Viendo el esquema ya salta a la vista que es un circuito de mucha recta, aparte de lo evidente que se comenta siempre, que se parece un cerdito al revés y todas estas cosas. A nivel técnico, lo que más llama la atención son la cantidad de rectas y este ratio pues nos lo corrobora. Está bastante mal equilibrado en cuanto a curvas izquierda y derecha, no puede ser de otra forma. Sabemos que han metido ahí el circuito de la ciudad de Las Vegas como buenamente han podido, y esto pasa porque la mayoría de curvas sean hacia la izquierda. Es un circuito que se corre en sentido antihorario. Así que el lado derecho del coche va a ser el que más se desgaste. Quizá para sorpresa de alguno, es un circuito en el que hay bastantes curvas lentas, la mayoría hacia la izquierda, por tanto trasero derecho va a ser el neumático que más sufra en este trazado, y luego sigue curvas de velocidad media, también una más hacia la izquierda, de alta velocidad, una más hacia la izquierda, o sea que el lado derecho del coche en general sí que sufre bastante, pero es un circuito en el que el trasero derecho va a ser el que más sufra. Recordad que cuando tenemos un circuito en mucha curva rápida es cuando más sufren los neumáticos delanteros. Este no es el caso, sobre todo salida de curva media y lenta, aunque alguna curva rápida también hay. Más desgaste en las traseras, como la mayoría de curvas son hacia la izquierda, pues el derecho, trasero derecho, debería ser el que más sufre aquí. Y si pasamos a analizar los pedales, empezando por el del freno, es un circuito en el que hay 6 frenadas, esta que tienen que aparecer sí o sí, como digo siempre. Sería raro ver alguna más, quizá un pequeño toquecito, pero levantada en todo caso el acelerador y justo después acelerador a fondo. De estas 6 frenadas, 4 son muy fuertes y por supuesto depende de dónde establezcas el límite, de lo que consideras frenada muy fuerte o solo fuerte o lo que sea. En nuestro caso lo establecemos además con datos del simulador, ya lo sabéis. Además, el baremo que establezco yo es en función de la temperatura, porque si es una frenada muy larga, aunque no sea muy intensa, ahí se van calentando los frenos y llega a un pico muy alto. Y si es una frenada de pocos metros pero muy fuerte, también llega al pico. Entonces, para evaluar todo esto, el valor que utilizo es de la temperatura de los frenos, para que lo sepáis y para que veáis que no me invento estos datos, por supuesto, y estableciendo un límite, siempre objetivo, por supuesto. Es el único circuito que nos da 4 frenadas muy fuertes. Bastante porcentaje de la vuelta tocando ese pedal del freno, no es nada despreciable, no es un circuito tan crítico en cuanto a temperatura como podría ser pues el de Singapur, por ejemplo, el de las Américas y todos estos circuitos,
circuitos, pero aún así hay que tenerlo bastante controlado. Y luego el otro pedal, el del acelerador, también es bastante protagonista. Esto no creo que sea sorpresa para nadie. De hecho, incluso puede ser sorpresa, entre comillas, de lo poco que se va acelerando a fondo. Estamos ahí a la par de circuitos como Spa, más o menos como Silverstone, incluso circuitos de recta, pero también de mucha curva rápida, como apenas tenemos aquí. Aquí sí que son rectas puras. Por eso digo que es un circuito también de muchos extremos. No es un circuito tipo Interlagos, que vamos mucho tiempo ahí a medio gas, sin pisar el freno y tampoco acelerador a fondo. Circuitos así tenemos también con el ejemplo de Singapur, de Hungría. No es así, es un circuito en el que las curvas rápidas se hacen a fondo. Sí que alguna frenada en giro un poco más difícil, pero sobre todo frenas fuerte, tirar el coche a la curva y en cuanto puedas enderezas y das gas a fondo para salir de ahí con la mayor velocidad posible. No es un circuito de estar a medio gas jugando con las trazadas de curvas que se van enroscando y tal, que alguna hay por ahí, ahora lo repasamos con el esquema, pero no es un circuito que se caracterice por eso, como si era, por ejemplo, el circuito de Interlagos con ese segundo sector tan especial. Y otro detalle interesante en cuanto a las aceleraciones, sobre todo de velocidad punta, es el porcentaje de vuelta en octava marcha. Es un porcentaje altísimo, tampoco creo que sea sorpresa para nadie, y ahí va a estar la clave en cuanto a la aerodinámica. Es un circuito en el que la carga aerodinámica te da alguna ventaja en algunas zonas, pero sobre todo a toda costa tienes que evitar el drag, de lo que hablaremos un poquito más adelante cuando repasemos los reglajes. Y ya terminamos con el giro de volante, y aunque pueda parecer que es el circuito en el que más porcentaje de la vuelta vamos a ir con el volante totalmente recto, no es del todo así, tampoco se queda muy lejos precisamente porque Monza es el circuito en el que más porcentaje de la vuelta se va totalmente recto. Este circuito de Las Vegas tiene algunas curvas que son muy largas y muy abiertas, pero que ya hace que no se vaya con el volante recto, y no es tanto como Monza, que tenemos 3-4 rectas muy largas que son rectas puras. Así que no es el circuito más largo, le supera Spa, no es el circuito con más porcentaje en recta, le supera Monza, igual que le superaba también en el porcentaje en octava marcha. Así que bueno, sí es un circuito estos nuevos con la fórmula de circuito urbano, nocturno y demás, que lo quisieran hacer muy extremo, pero seguimos teniendo ahí circuitos clásicos que le superan en sus características más fundamentales. Y ahora ya sí, con todos estos datos bien repasados, os presento el trazado, que sí que tiene forma de cerdito al revés y toda esta cosa que se dicen siempre, pero por lo que destaca desde el punto de vista más objetivo, más técnico, es por las rectas. Una recta por aquí que atraviesa la curva 17, otra aquí, aunque está la curva 13. Es un circuito de muchísimas rectas. De hecho, es un circuito muy largo, por tanto, si ya proporcionalmente esto parece largo, imaginaos en el segundo circuito más largo que tiene la Fórmula 1. Los tres sectores los repasamos rápidamente. En el primero, justo llegamos aquí a muchísima velocidad, frenada fortísima, una de las 4. Curvas bastante cerradas, velocidad media, incluso alta, ya en estas curvas 3-4, y luego tramo de recta y otra frenada muy fuerte. Si tu punto fuerte son las frenadas, en el primer sector vas a destacar. En el segundo no hay tanto tramo de recta porque todo esto es en giro. Esta curva 10 que luego enlaza por aquí, esto sería la 11, también es a muchísima velocidad, pero con cierto giro. Por tanto, sí, te puede afectar un poquito el drag, pero no tanto. Si tu problema es por la velocidad punta, en el segundo sector no vas a sufrir tanto. Pero agárrate en el tercero porque todo esto es a fondo, muchísima velocidad, una frenada muy fuerte aquí también, es cierto, y luego otro tramo de mucha velocidad. Por tanto, necesitas un buen comportamiento de las suspensiones para los pianos que hay aquí, ya los veremos, pero sobre todo velocidad punta. ¿Vas mejor en frenada? El primer sector. ¿Vas mejor en curva rápida? El segundo sector. ¿Vas mejor en recta? El tercer sector. Todo esto dentro de un contexto de carga aerodinámica baja. No se puede poner carga aerodinámica alta, aunque tu coche rinda mejor ahí, porque vas a tener todo perdido por culpa sobre todo de este tercer sector. Y dicho esto, con tanta recta, ¿dónde se puede adelantar? ¿Dónde está la zona de DRS? Pues tan solo hay dos, curiosamente, que tenemos una aquí, justo después de la recta de meta, que es esto, que no tiene zona de DRS, y luego otra zona de DRS aquí. ¿Qué pensaréis? Bueno, pues si todo esto era a fondo, ¿por qué no han hecho la zona de DRS desde aquí? Porque atraviesa la curva 13 y además el punto de detección está justo ahí, en la curva 13. Es una curva de muy poquito giro. Yo creo que sí que se podría hacer con el DRS abierto, pero entiendo que no hayan querido hacer tantísimos metros con DRS, que ya sería un abuso. Una cosa es facilitar los adelantamientos con el DRS y otra que no haya ni posibilidad de defenderse. Yo creo que esto tiene un poquito más de sentido y además te curas un poco en salud, como se suele decir, porque abrir el DRS aquí puede ser un poco peligroso, como también lo sería en la curva 17. Por eso, en esta recta que enlaza con la de meta, no se puede abrir el DRS aunque todo sea a fondo, porque este giro de la 17 ya es suficiente como para que se considere peligroso. Y algunos siempre dicen, oye, ¿y por qué no cierran manualmente el DRS aquí y ya está? ¿Por qué no? Porque no sería seguro y siempre se tiene que terminar o con una frenada o con una levantada del pie del acelerador.
que aquella polémica en Suzuka con Doohan y todo esto está ahí un poco al límite, es una de las zonas más arriesgadas que tenemos, ya veis lo que pasó. Por tanto, obligar a los pilotos a levantar aquí para cerrar el DRS o por supuesto cerrarlo manualmente sería una locura porque no es tan fácil. Cuando abres el DRS, aparte de ganar velocidad porque pierdes drag en la parte trasera, te cargas el balance aerodinámico por completo. Si lo miramos en este esquema, sabéis que se genera carga, por supuesto con el suelo y el difusor, pero también con el alerón trasero y el alerón delantero. Siempre con un cierto equilibrio, que siempre hablamos del balance aerodinámico y todo esto. Cuando se abre el DRS, este alerón trasero deja de generar esa carga aerodinámica, estos neumáticos traseros pierden el apoyo y en cuanto giras un poquito, este tren delantero sigue teniendo casi el mismo apoyo de siempre, pero el tren trasero mucho menos. Por tanto, lo que pasa es que estos neumáticos delanteros responden, giran, pero estos no tienen un agarre suficiente, se deslizan hacia afuera, el coche hace un trompo, que es algo parecido también a lo que le pasó a Bortoleto en esa curva 1 cuando intentó adelantar y demás, que parecía que todavía tenían abierto el DRS y todo esto. Así que por eso es tan peligroso en curvas así, aunque sean a fondo, permitir que se abra el DRS. Siempre tiene que terminar con una levantada interesante del acelerador o con una frenada que cierra automáticamente el DRS, aunque insisto, lo podrían cerrar manualmente los pilotos, pero si justo vas a girar, cierras el DRS y vas a notar como un frenazo de repente, una sensación un poco rara y encima vuelves a ganar el balance que habías perdido, sería algo un poco extraño y no se suele hacer así. Y luego esta zona de DRS que tenemos, sí que es cierto que son solo dos zonas de DRS, están muy separadas, lo normal es sin duda adelantar aquí, pero en este tramo también se puede porque justo aquí está la curva número 5 para la que hay que frenar muchísimo y también se puede terminar el adelantamiento ahí, no solo con velocidad punta, rebufo, DRS aquí, sino como digo, apurando la frenada. Son dos zonas de DRS donde la más protagonista suele ser esta segunda, que también termina con una frenada fuerte. Además, luego aquí también se puede adelantar, sobre todo con el rebufo, pero claro, pierdes esa ventaja del DRS y por eso se puede complicar un poco más. A no ser que te estés beneficiando del rebufo, pero lo del tren de DRS que tiene varios coches delante con DRS te esté perjudicando, entonces aquí a lo mejor te la puedes jugar sobre todo apurando frenada en la 1, que si vas por fuera, vas por dentro, luego en la 3 y así, ¿vale? Pero bueno, eso ya son situaciones de carrera muy concretas que a veces se dan y a veces no. Y aclarado todo esto, pasamos a analizar cada una de las curvas para entender cómo se trazan cada una de ellas. De tal forma, sabéis que en Level Up Academy tenéis un montón de cursos explicando estas cosas, las técnicas básicas, las más avanzadas, tenéis cursos de estrategias de carrera, hacéis programas propios desde cero, que es una auténtica pasada para hacer vuestras propias estrategias de carrera. Tenéis cursos de prácticamente todos los programas de telemetría que hay, cursos básicos, cursos avanzados de aerodinámica, de Fórmula 1, de simuladores específicos tipo Assetto Corsa, iRacing, el que os imaginéis. Así que de verdad, echadle un buen vistazo si queréis aprender de automovilismo, ya sea porque es vuestro futuro, que os queréis dedicar a esto como ingenieros, como mecánicos o lo que sea, o incluso si es vuestro hobby, os gusta la Fórmula 1, os gustan los simuladores, vais a tener contenido súper específico, así que echadle un vistazo. Podéis empezar desde la base, si no tenéis conocimientos previos no pasa nada, pero si ya tenéis ciertos conocimientos, pues podéis empezar a un nivel un poquito más alto y vais profundizando en lo que os más interese, que además es una tarifa plana que podéis estar el tiempo que queráis, no hay que pagar una matrícula ni una permanencia mínima ni nada por el estilo, así que echadle un vistazo. Además vamos a tener una promoción interesante este Black Friday que os puede interesar, así que nada, nuevamente tengo más con esto, espero que os paséis por Level Up Academy y vamos, como yo os decía, a analizar cada una de las curvas. Curva 1 izquierda, 2 izquierda muy abierta y 3 muy larga con la 4 que no sabemos ni lo que se supone que es esta curva 4. Entonces empezamos con la curva 1, una frenada fortísima porque es una curva muy cerrada con poca carga aerodinámica, que esa carga aerodinámica sí nos ayuda a tener más agarre en los neumáticos, pero es que también nos reporta drag normalmente, que eso nos ayuda a frenar el coche. Pues no es el caso. Ni tenemos tanto agarre en los neumáticos, ni tenemos el drag que nos ayuda a frenar, ni tenemos ni siquiera un asfalto de alto agarre. Por tanto, es una frenada muy complicada, muy fuerte, hay que frenar durante muchos metros. Y la clave de esta 1 es estar bien abiertos aquí en la frenada tan fuerte, redondear atacando un poco tarde incluso para quedarnos a mitad de pista y luego estar aquí bien pegados a este piano. Ojo con los muros porque son un poco diferentes en esta vista del simulador y así podemos estar más abiertos para trazar la curva 3 a fondo. Si las condiciones son complicadas o el neumático está muy desgastado, mucha carga de combustible o lo que sea, a lo mejor sí que hay que levantar un poquito, sobre todo en esta entrada, pero lo ideal es no tener que pegar un frenazo ni un pisotón al freno, que eso nos haría perder muchísimo tiempo, aparte de descontrolar un poco el balance del coche. Entonces se frena muy fuerte, se redondea, mitad de pista, piano interior de la 2, nos quedamos abiertos y luego todo esto así se va haciendo, además de una forma como muy natural, muy orgánica, como suelo decir yo, con poquito giro de volante, se va apretando el acelerador y el coche solito se va abriendo hasta este piano, que es el que hay que aprovechar porque hay una recta ahí bastante larga. Hasta la curva número 5, una frenada muy fuerte y como veis justo está por aquí
La curva número 6, aquí tenemos la famosa esfera esta de pantallas y toda la historia, que no es lo que nos interesa mucho aquí en este análisis, pero bueno, que sepáis que está por ahí. Y otra frenada muy muy fuerte de la 5, se puede apurar para intentar el adelantamiento, aquí hay zona de RS también. Lo importante, como veis, justo después de la 5 está la 6 y pensaréis, bueno, pues si aquí está la 6 y vengo una 5, 5 a la derecha, 6 a la izquierda, tengo que estar aquí abierto, ataco mutar de la 5, mitad de pista, me queda aquí bien pegadito y así puedo trazar la 6 sin problema. En absoluto, porque si haces eso vas a perder un montón de tiempo, porque la 6 es la frenada de la 7, que la vamos a ver ahora. Así que se frena así, se ataca neutra, normal, incluso relativamente pronto para lo que puede parecer, y desde este piano se gana la mitad de la pista y esta 6 se va haciendo como a la mitad de pista así mientras nos vamos abriendo, porque justo después está la curva 7. Fijaos que esta es la 7 que enlaza con la 8, una especie de chicane, pero la frenada se tiene que hacer en la curva 6. Para mí, el punto más complicado de este circuito, que sí que creo que es más difícil de lo que puede parecer, y supone que estés frenando con giro, por tanto no puedes frenar tanto como lo habitual. Si te pasas de frenada, el coche o te bloquea o te trompea, depende de cómo tengas el balance de freno, y según vas perdiendo velocidad, menos puedes frenar para de repente tener que girar mucho para tomar la curva 7, la 8, quedarte aquí bien abierto para la 9 y luego trazarla así. Además, te tienen que responder bastante bien las suspensiones porque estos pianos viene bien utilizarlos para acortar metros y aprovechar todo el ancho de la pista. Si tienes unas suspensiones que en cuanto pisas un piano, el coche salta o no tiene agarro o lo que sea, aquí también se sufre bastante. Ya digo, para mí una de las zonas más complicadas del circuito porque se enlaza esta frenada en giro con una chicane y luego justo otra curva hacia acá. Luego, ¿qué vamos a tener? Pues una especie de recta, porque sí que realmente tenemos las curvas 10 y 11 que no tienen mucho misterio, son curvas que se hacen a fondo, aunque en esta perspectiva pueda parecer que son más cerradas, son curvas que se hacen a fondo y lo que digo siempre, simplemente hay que tener poquito giro para ir enlazando una con otra y no tener que meter algún volantazo, sobre todo los que estéis en el simulador. Si al final aquí notáis que el coche se os va largo y tenéis que meter un volantazo aquí para enderezarlo, ahí habéis perdido un montón de tiempo. Que sí, que no tenéis que levantar el pie del acelerador, que es solo meter una pequeña corrección con el volante, pero eso os aseguro que os hace perder kilómetros por hora y por tanto tiempo. Justo después tenemos la curva 12, que es esta que tenemos aquí. Veis que se sigue girando un poquito hacia la izquierda, este es el giro de la 13, bien abiertos aquí, y este muro no está por aquí en la realidad, sino que está mucho más apretado a este piano, o sea que es más complicado de lo que parece aquí. Entonces, una frenada muy fuerte para la 12 porque se viene de bastante velocidad y lo que es importante es hacer que el coche venga por aquí y hacer todo esto ya como si fuese una única curva y nos abrimos hasta aquí. Si el coche una vez más en los pianos de aquí te salta, te sorprende, pierdes demasiado agarre, lo que sea, ahí se pierde mucho tiempo y por eso es tan importante el trabajo de las suspensiones. Así que muy importante esta curva, también no pasarse de frenada porque si no te tienes que venir a esta escapatoria, si no te estampas contra el muro directamente. Una curva que es a la izquierda, se abre un poquito a la derecha, que es como una especie de enrosque, una especie de embudo que se hace ahí, y luego ya una de las rectas más importantes del circuito, por no decir la que más realmente, porque incluye la curva 13, pero que es a fondo y con un mínimo giro de volante. Por tanto, ante la duda, como suelo decir, sacrificamos la entrada. Que no sabes si tiene mucho agarre, si la carga de combustible va a ser un efecto demasiado adverso, si el neumático no está en temperatura, si tiene mucha degradación, que no te está respondiendo. Se frena un poco antes, se frena un poco más y lo que se hace es apurar aquí para salir con la mayor velocidad posible. Porque como te sorprenda en la entrada, tengas que hacer alguna corrección aquí de levantar ya una vez pasado el vértice, ahí vas a perder una cantidad de tiempo que la vas a estar arrastrando durante muchos metros de esa recta tan larga que hay. Y esa recta incluye la curva 13, como yo decía, por tanto termina con las curvas 14, 15 y 16, que se parecen mucho a la curva 12. Lo que pasa es que esta especie de embudo de curva que se retuerce a la derecha y luego a la izquierda es un poquito más pronunciada y por eso se considera curva 14, 15 y 16. Ojo también con los muros, que en la realidad no están exactamente así. Esto también está sacado del simulador, por supuesto, y tiene ahí sus pequeñas diferencias. Entonces se hace prácticamente igual, frenada muy fuerte, y otra vez hay que buscar que el coche vaya como por línea recta, así. Si el coche aquí te salta o veis a un piloto que toma esta curva atacándola más tarde para esquivar este piano y demás, ahí se pierde tiempo, porque aquí tenemos otra recta que incluye la curva 17 que es a fondo, en la recta de meta, que recta de meta pura son muy poquitos metros, pero todo lo que hay antes sí que es más importante. Así que clave eso también, que el coche justo saliendo aquí de la 4 responda como para poder hacer esto subiéndonos por los pianos
acelerando. Si aquí hay que levantar mucho por culpa de ese piano, se pierde mucho tiempo. Ojo, algo habrá que levantar, no puedes dar gas a fondo que entonces el coche te trompea seguro, pero la mínima levantada posible, esa es la clave. Y luego ya, recta de ahí, que termina con la curva 17 y aquí tendríamos lo que sería la parrilla de meta. Pasa algo parecido a lo que teníamos en Brasil, a lo que teníamos en la última curva de México también, y es que es una curva que se hace a fondo, en carrera, en vuelta lanzada, pues con muy poquito giro, aprovechando todo el ancho de la pista, pero en clasificación la meta, como está muy cerquita, luego lo que es la parrilla de salida se desplaza hacia allá, es decir, la pole no está en la línea de meta, porque si no todos los coches estarían para aquí atrás, sería un desastre, ¿no? Entonces lo que se hace es, en esta última curva se cierra mucho para recortar metros y no recorrer más metros hacia afuera. Entonces, aquí pierdes un poco más de velocidad, un poquito, pero como has recortado metros, te sale rentable. No te saldrá rentable una vuelta lanzada porque pierdes velocidad para recortar metros aquí, pero luego vas a tener que hacer más metros para abrirte para la siguiente curva que es a la izquierda. Por eso, en este caso, sí que conviene en clasificación quedarte bien cerradito aquí a la izquierda. Así que este es el circuito y antes de pasar con la telemetría, que la tenemos por aquí preparada también, vamos a echarle un vistazo a cómo sale la vuelta en el simulador. Bueno, pues estamos aquí en el simulador, nos acercamos a la última curva, que sabéis que es a fondo, esto no tiene ninguna dificultad. Lo único es mantenernos con el menor giro de volante posible para hacerla fluida, sin pegar volantazos, sobre todo al final, ni mucho menos. Primera curva cerquísima de la meta y sobre todo de la pole, que sabéis que está un poco desplazada. Y hay que frenar muy abiertos, se redondea y no se busca aquel piano, sino que buscamos quedarnos más o menos a mitad de pista para estar más abiertos aquí a la izquierda, porque justo viene la curva 3, que os decía que dependiendo de las condiciones, pues se podrá hacer a fondo, quizá levantar un poquito, pero siempre pegándonos un poquito ese piano exterior y luego abriéndonos aquí, o sea, pegándonos al piano interior, perdón, y luego nos abrimos al exterior. Luego aquí tenemos una recta hasta la curva número 5, que es una curva bastante cerrada. Por supuesto hay que frenar bien abiertos y, como suelo decir, si tenemos alguna duda, algún problema, sacrificamos la entrada, porque si bloqueas te vas a ir a esa excavatoria. Luego se hace redondeando bien, se puede apoyar en este piano y nos quedamos más o menos a mitad de pista. Nos podemos cerrar un poquito aquí, pero sobre todo bien abiertos al final, porque hay que frenar aquí con un poquito de giro, bien abiertos para enlazar esto que es la 7, viene bien aprovechar este piano, este también, nos quedamos a mitad de pista para que dé tiempo a frenar bien abiertos y luego otra vez redondear para esto que es la curva 9. Por eso es una zona en la que si tienes ese buen apoyo de la suspensión y que absorben bien los pianos y todo esto, ahí vas a ganar bastante ventaja. Luego todo esto es a fondo, es en la curva 10. Seguimos muy a fondo, esta es la curva 11 y lo que hay que estar es atento para abrirnos aquí, que justo es la curva 12 y empieza una recta larguísima. Por tanto, hay que salir bien de aquí, un toquecito sobre todo en este piano derecho y aquí a fondo para seguir, porque esta, ya digo, es una recta muy larga que tenemos. Todo esto pues sí que no es recta pura, un ligerísimo giro de volante, curva 13, pero vamos, que es como si fuera una recta realmente ahí en la práctica. Hasta que, bueno, un poquito más adelante, llegamos a la siguiente frenada, que es muy parecida, es la curva 14 que enlaza con la 15 y la 16, pero ya digo, es muy parecida a esta curva anterior que teníamos, que era la 12 solamente. Frenada muy fuerte, bien abiertos aquí, y otra vez se va a aprovechar este piano, y esto en línea recta, este piano, y seguimos en línea recta hacia afuera con pequeñas correcciones o pequeñito giro para quedarnos bien abiertos aquí. Si las suspensiones no nos responden y tenemos que esquivar pianos, ahí vamos a perder mucho tiempo. Y luego esta, que es la última curva, lo que yo os decía, que si es en clasificación, compensa cerrarnos, porque aquí justo ya se terminaría la vuelta. Por eso en clasificación nos cerramos más, pero luego en carrera nos tendremos que abrir otra vez para la 1 y ya no merecería la pena. Por eso tenemos esa diferencia en la curva 17 entre clasificación y carrera. Todo esto resumido a través de los datos, que los tenemos por aquí. Velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno, giro de volante. Los de siempre. ¿Qué llama la atención si nos fijamos en lo que hace el piloto? Es decir, el acelerador, freno y giro de volante. Pues frenada muy fuerte. Aquí se juega bastante con el giro, incluso con el acelerador. Aquí está la curva 3, que yo digo, si las condiciones son óptimas se puede hacer a fondo o casi, pero si no, pues tienes que levantar unas veces más, otras menos, depende de lo que te encuentres, pero sí que lo normal es levantar un poquito. Bastantes metros hasta la siguiente frenada, que también es muy fuerte, otra frenada, toquecito de freno, otra frenada, y luego todo esto no es que se haga sin frenar, es que no se levanta en absoluto y no se gira tampoco en absoluto. Frenada muy fuerte otra vez,
curvas bastante cerradas y luego otra vez todo esto que es a fondo sin frenar y una pequeña corrección ahí con el giro, que es la curva 17, que es ese pequeño giro hacia la izquierda. Por tanto, es un circuito que destaca evidentemente por la velocidad, una recta aquí, recta enorme aquí y otra recta por aquí. Hay zonas de baja velocidad, por supuesto, al principio, por aquí por la mitad, y luego hay algunas también curvas de velocidad media, como tenemos por aquí, algunas curvas de alta velocidad como es todo esto, que sea curva 6, con la 7. Esto también recordad que era bastante lento. Así que sí, es un circuito que tiene de todo, pero está muy concentradito. La enorme mayoría del circuito pues es completamente a fondo y por eso se va tantísimo tiempo en octava marcha. Al principio, en esta recta también, aquí al final también. En todo esto, por supuestísimo, y luego al principio de la recta de meta, que era esto. Por eso es un circuito en el que el drag es tan importante y tan crítico. Como tengas un problema de drag o incluso de potencia, porque la unidad de potencia no regenere la energía suficiente, porque tenga un problema en la entrega, por lo que sea, ahí vas a penalizar también muchísimo. Y después de todo esto toca analizar los reglajes con nuestro cochecito de Lego, bien grande. Estoy probando diferentes planos para ver cuál se ve mejor, como podéis notar, pero bueno, espero que con este se entienda bastante bien las explicaciones. Entonces, este es nuestro coche, ya sabéis que es un circuito de carga aerodinámica baja, sí o sí, o sea, no puede ser de otra forma, porque sobre todo en este tercer sector, por esta recta y por esta, vamos a perder mucho tiempo, pero también en el primero por esta recta, incluso un poco en el segundo por estas curvas 10-11 que se van a poder hacer a fondo sí o sí, por muy baja carga que tengas, así que es clave absolutamente reducir el drag. ¿Cómo se hace esto? Pues poniendo unos ángulos de incidencia, tanto de alerón delantero como de alerón trasero, lo más horizontales posible, lo más suaves, para que no generen este apoyo extra en los neumáticos, que nos viene muy bien, pero a cambio no generen ese drag, que es una especie de empuje del aire hacia atrás, como lo solemos resumir para que nos entendamos. Entonces, vas peor en curva porque no tienes tanto apoyo en los neumáticos, tanto agarre, pero vas mejor en recta porque no tienes ese drag, que es como un empuje, ese arrastre aerodinámico hacia atrás del coche. Luego, otra cuestión importante es el tema del balance aerodinámico, porque aunque digamos que la carga aerodinámica es mínima, ¿qué tal? Siempre vamos a generar un poquito de carga con alerón trasero, con alerón delantero. Quizá no tanto para conseguir más apoyo en un neumático concreto y demás, sino más bien para buscar un equilibrio en el coche. Es decir, que el coche se nos cruce más fácil en algunas curvas, que sea un poquito más estable. Entonces, si pones, por ejemplo, un poquito más de carga en el alerón delantero, te va a entrar mejor en las curvas. Y hay algunas curvas en las que eso te viene fenomenal. Por ejemplo, la 17, no, porque se hace a fondo sí o sí. Lo mismo pasa con la 13, lo mismo con la 10, lo mismo con la 11. Pero en las curvas 6, 7 aquí, por ejemplo, sí. En la curva 3 también, que depende de las condiciones, la puedas hacer a fondo, levantando más o menos. Pero claro, en el resto del circuito, lo que a ti te interesa es tener más apoyo en estos neumáticos, que son los traseros, porque son los que van a empujar el coche. Ya sabéis que tenemos aquí toda la parte del motor, la caja de cambios y el diferencial, que reparte el par que sale del motor y que pasa por otros sistemas hasta las ruedas. Por tanto, cuanto más apoyo tengas aquí que te ayuda al alerón trasero, pues mejor. Mejor salida vas a tener de curva media, sobre todo, como puede ser la 12, como puede ser la 14, que enlaza ahí con la 15 y demás, incluso de la curva 3, de la curva 5 también. En curvas muy lentas, como puede ser la 9 que tenemos aquí, no te ayuda tanto porque al ir a tan baja velocidad la aerodinámica apenas influye. Sí que influye, por supuesto, sobre todo en un Fórmula 1, pero comparado con otros sistemas como el diferencial, las suspensiones, todo esto, pues no tanto. Y luego, hablando de esos sistemas, en específico de las suspensiones, sí que es un circuito en el que nos puede interesar un poco ese truco aerodinámico, ¿no? Como lo solemos decir a veces, de ponemos el coche un poquito más alto, que esto a nivel de eficiencia aerodinámica, de dinámica y todo parece terrible, pero con unos muelles a compresión de cada uno de los ejes muy blandos, porque si en Fórmula 1 puedes controlar 1000 cosas a través de las suspensiones, entre ellas cómo se comprime y expande cada uno de los ejes en general, que esto sería el Hip Spring o el tercer elemento. Luego puedes controlar cuando el coche se balancea, es decir, cuando, por ejemplo, la rueda derecha sube, pero la rueda izquierda se queda en el sitio, incluso baja, es decir, que se comprime, lo que sería un balanceo de siempre, pues si nos queremos oponer mucho a eso o no. Y luego, por supuesto, a nivel individual de cada una de las ruedas, cada muelle lleva su amortiguador, porque los muelles son elementos elásticos, que lo que hacen es absorber energía. Pero esa energía que estás absorbiendo la tienes que disipar, y para eso están los amortiguadores, ¿no? Clase así rápida y express sobre tema de suspensiones. Entonces lo que vamos a buscar es que a compresión los muelles sean blanditos, para que, sí, el coche en curva va a ser muy alto,
pero luego en recta va a ir comprimiéndose gracias a la aerodinámica, porque aunque los alerones sean de baja carga, se genera carga aerodinámica, sobre todo con el suelo y el difusor. Y eso va a ir comprimiendo el coche, y como tenemos unos muelles en ambos ejes, sobre todo en el trasero suele ser, que son muy blanditos a compresión, ese empuje del aire hacia abajo o succión, si estamos hablando del suelo, va a ir comprimiendo el coche, y en recta ya no vamos a tener un coche alto, vamos a tener un coche comprimido y bajito, que genera menos drag. Y luego en curva pensaré, bueno, ¿para qué quiero yo el coche tan alto en curva? Si dinámicamente va a ser peor, porque vas a tener más transferencia de peso, de balanceo, de cabeceo, tal. Pues no tiene por qué, porque la mayoría de curvas son de baja velocidad con unos pianos muy importantes que hay que atravesar y que son muy altos. Por tanto, si tienes una suspensión más alta, te puedes permitir unos muelles y unos amortiguadores un poco más blanditos, de tal forma que cuando esta rueda, por ejemplo, pise un piano, pues tiene rango de movimiento suficiente como para poder absorberlo. Si tienes unas suspensiones súper bajas y súper rígidas, en cuanto esta rueda pise un piano, lo que va a pasar es que el coche va a saltar. No es lo que queremos. Queremos un coche un poquito más alto, con rango de movimiento suficiente para que las suspensiones amortigüen bien, absorban bien todas esas irregularidades y el coche puede ir mejor en esos pianos, porque sobre todo algunos, como los que yo mencionaba, de las curvas 14, 15, 16 al final, ahí es clave. Cuanto peor vayan las suspensiones, más tienes que levantar el pie del acelerador y por tanto con menor velocidad vas a empezar todo esto. Que parece que siempre todo es cuestión de la aerodinámica o del motor y tal, pues ojo con las suspensiones que siempre están ahí un poco más discretas, pero son absolutamente clave. Otra cuestión interesante, que es la del diferencial, que sabéis que está aquí atrás porque es una tracción trasera, nos va a controlar si la rueda exterior en una curva puede ir más rápido que la interior, porque cuando estamos girando el coche, la rueda exterior recorre más camino que la interior, porque su círculo sería más grande. Entonces, si el diferencial está desbloqueado, permitimos ese giro. En entrada a curva nos viene muy bien y como en general vamos a buscar un balance aerodinámico dentro de lo posible bastante atrasado, esto nos estabiliza el coche, que puede ser algo malo si nos provoca subviraje, pero desbloqueando el diferencial en entrada a curva vamos a conseguir que el coche se cruce mejor, sobre todo en estas curvas que son tan lentas, que se van enroscando, curva 1 y 2, ahí nos va a responder bastante mejor. Y luego en salida de curva, lo normal es que queramos el diferencial lo más bloqueado posible, en circuitos así de bajo agarre, con poca carga aerodinámica, el diferencial bien bloqueado para que las dos ruedas empujen todo lo posible y que si una de ellas pues pisa un piano, una zona con menos apoyo o menos agarre, lo que sea, no se lleve todo el par esa rueda que tiene menos agarre, sino que se mantenga bien en estas dos. Problema, que ya sabéis que es un circuito que tiene curvas lentas y la mayoría de curvas son hacia la izquierda. ¿Qué pasa en este tipo de circuitos? Que el trasero derecho es el que más sufre. Y cuanto más bloquees el diferencial, más vas a calentar y por tanto desgastar las ruedas traseras. Y esa trasera derecha es la que más puede sufrir. Así que esto lo pueden controlar desde el volante los propios pilotos. Va a ser interesante ver también si somos capaces cómo van jugando. Que eso dependerá de las cámaras on-board que nos pongan, porque en circuitos así nocturnos las pantallitas de los volantes se ven perfectamente y para estas cosas así un poquito más frikis nos viene súper bien. Y ya termino con el tema de los reglajes, con los frenos, que ya sabéis que es un circuito de mucha frenada fuerte, muy fuerte esta, muy fuerte esta, muy fuerte esta, muy fuerte esta. 4 frenadas muy fuertes, más alguna levantada por aquí, alguna frenadita más por aquí, pero es un circuito de frenadas muy fuertes la mayoría. Muy pocas de ir ahí tocando un poquito el freno mientras vas cruzando el coche, como puede ser la de las 6 que enlaza con las 7, ahí sí, pero el resto del circuito no. En este tipo de frenadas tan fuertes, lo normal es que haya más transferencia de peso hacia el tren delantero. Y eso va a provocar que nos compense adelantar el balance de freno, que no es más que, oye, ¿cuánto quieres que frene delante respecto a lo que frena detrás? De toda la presión de freno, de la potencia de frenado, queremos que un 54% vaya adelante y por tanto un 46% detrás. Eso es lo que estamos controlando. Es complejo porque se regenera energía con el MGUK, por el brake-by-wire del tren trasero, en fin, es complejo el tema, pero lo resumimos aquí sí y queda un poquito más claro. Aunque ya sabéis que para estas cosas, si queréis profundizar, eleva la Academy y lo explicamos todo, desde la base hasta ir profundizando. Pero lo que yo decía, si vamos a tener un balance de freno adelantado, las frenadas fuertes como estas 4 que yo os mencionaba van a ser más eficientes, pero luego podemos tener un poco de subviraje en curvas como esta. ¿Interesa atrasar el balance, que también se puede del volante para luego volverlo a adelantar y demás? Hombre, en general yo diría que no, porque en prácticamente todo el circuito nos interesa ese balance adelantado. Lo que sí va a ser clave es controlar la migración, que luego según va levantando el pedal del freno, el balance de freno se vaya atrasando. Esto es importante porque en curvas así
vas frenando menos y luego cada vez menos, mientras vas metiendo más giro, también te pasa la curva 1, entonces ahí queremos que mientras estamos levantando el coche se nos cruce, en curvas así de cerradas que parece esto casi Mónaco, que en cuanto estamos levantando el pie del freno para ir metiendo giro, el coche se enrosque lo máximo posible. Por tanto, no queremos un balance de freno atrasado, lo que queremos es un balance de freno adelantado con una migración hacia atrás muy agresiva, que son cosas diferentes, que entiendo que puede ser un poco complejo, pero bueno, yo voy soltando estas cosas aquí en el análisis de cada circuito y supongo que algunas se irán quedando, y si no, ya sabéis, eleva la Academy y tenéis todos los cursos del mundo. Hasta aquí el vídeo de Las Vegas, espero que os haya resultado interesante, que disfrutemos de este Gran Premio. No es un circuito que a mí me apasione personalmente, pero sí que nos puede dejar grandes premios muy interesantes y además algunos detallitos técnicos también que merecen la pena. Así que nada, gracias como siempre por haberos quedado hasta el final del vídeo, pasad por Levarapa Academy los que queráis aprender mucho más de automovilismo real y virtual conmigo y nos vemos después de este Gran Premio haciendo un buen análisis.